Vamos, yo también necesito ánimo, no se crean que son ustedes solos. Bueno, segunda parte de hoy, vamos a comenzar a charlar algo de un poco más lindo, creo yo, que son las redes neuronales. Esto tiene que ver con que, sí, está bien, con que las neuronas no solamente hacen una sinapsis. Fíjense, este es el axón de una neurona que está recibiendo todas estas prolongaciones que han cortado de axones de otras neuronas. O sea que todas estas neuronas que están terminando en el soma de esta, están modulándola, están haciéndole un volcamiento de neurócrinos para hacerle potenciales excitatorios e inhibitorios, activándola, prendiéndola y apagándola o inhibiéndola a esta neurona. Esto en un esquema, y a su vez, si pensamos que quizás algunas de estas neuronas que terminan en esta también estén moduladas por otras, vamos a entender la complejidad de este sistema. Acá hay un cuerpo celular de una neurona arboriforme o dendrítica, una fibra de Purkinje, que así se llama, de la corteza cerebral. Imagínense que todas estas terminaciones dendríticas pueden estar influenciadas, como el soma, por todas estas terminales, algunas activándolas y otras inhibiéndolas. En este esquema nosotros vemos una neurona que se activa y que genera potenciales excitatorios para estas tres, que a su vez estas generan potenciales excitatorios para estas, y entonces un estímulo inicial en una neurona se puede propagar por distintos grupos neuronales e incluso no necesariamente están cerca. A lo mejor este axón es muy largo y este grupo está muy lejos dentro de la médula o del cerebro. Y esto de una señal que diverge hacia diferentes neuronas y circuitos neuronales se llama divergencia. Esto es un proceso divergente. Esto explica por qué a veces una sola señal, como un estímulo visual, por ejemplo, puede ser llevado a, por ejemplo, músculos en los brazos para moverlos, al cerebelo para que coordine estos movimientos con el movimiento de, por ejemplo, salir corriendo, y también, por ejemplo, el cerebelo coordinar la corrida y el movimiento hacia atrás de la cabeza, y a la vez esto repercutir en el circuito emocional y, por ejemplo, darnos miedo. Entonces, una sola señal puede ser disparada hacia distintos circuitos nerviosos. También, al revés, distintas neuronas que se han activado en un momento, o también puede ser que estén en un ganglio, o sea, en el mismo lugar, pueden desatar activaciones en otras neuronas y a su vez directamente terminar todas en una. Esto es la convergencia. Convergen varias señales diferentes en una sola. Acá voy a dar un ejemplo que sí es importante que lo sepan, por la implicancia que tiene para una persona y sus movimientos. Y la convergencia de diversas señales en lo que se llama la vía final común. ¿Qué es la vía final común? No es que sea solo este ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo, pero hay muchas convergencias, miles de convergencias. La vía final común es la vía motora somática, perdonen los acentos, pero quiero escribir rápido, vía que terminan todas las vías que sean convergiendo en una motoneurona
del asta anterior de la médula. No me van a entender nada ahora hasta que no lo explique. ¿Qué es la vía final común? Es una vía motora en donde muchas cosas estimulantes que suceden terminan estimulando a una motoneurona que mueve un músculo esquelético. Por ejemplo, levantando el pie. Entonces, si esta es una neurona motora que descarga hace sinapsis y descarga acetilcolina sobre el cuádriceps, todo aquello que llegue a estimularla a ella hará contraer el cuádriceps y levantar la pierna. La pantorrilla me refiero, ¿no? Entonces, tanto el reflejo rotuliano, por ejemplo, golpear y estirar el tendón, las neuronas del estiramiento que están allí van a levantar el cuádriceps. Pero me despiertan con un susto, entonces mi sistema nervioso dispara la alerta del susto y me hace levantar las piernas de la cama. Y así, muchas vías, por ejemplo, escuchar la música que me gusta y desde lo emocional y otros circuitos van a motorizar que me levante de la silla y diga qué linda música, que levante los pies y festeje, qué sé yo. Entonces, muchas señales y respuestas que se elaboran en los centros integradores terminan en unas pocas neuronas que están en el cuernito gris anterior de la médula. Ahí están los cuerpos celulares y cuyos axones terminan en un músculo somático. Convergencia. Varios estímulos terminan convergiendo en una motoneurona alfa, que así se llaman, del asta anterior y moviendo los músculos. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, pero... Bueno, y los que no entienden, que no entendieron, así lo repito o lo explico de otra forma. Ejemplo entonces de convergencia, que muchos estímulos, incluso emociones, pensamientos y demás, pero también reflejos, terminan entonces en unas pocas neuronas que son las que descargan y estimulan los músculos esqueléticos o somáticos en forma refleja, pero también, por supuesto, en forma voluntaria. Si yo quiero, digo, bueno, levanto los pies y levanto los pies. Y uso la misma vía final común. Bien. Ahora sigo. Entonces, y si ustedes se fijan, el arbolito es el mismo. Yo lo puedo dar vuelta a este y que se convierte en este. ¿No? Da igual eso. Porque esto, si parto que el estímulo sale de esta, sería una divergencia. Nada más que para que nos quede más claro, nos han puesto dos arbolitos. Bien, ¿cómo se modifica entonces la actividad en una sinapsis? Voy a pasar por alto esto y vamos a ir directamente aquí. Una neurona, ¿sí?, es estimulada por una presináptica excitatoria. Esta sería la presináptica excitatoria que le dispara al neurotransmisor. Esta se activa con un PPCE, o sea, un potencial excitatorio, corre por su axón. Su axón diverge porque tiene ramificaciones y tiene, en este caso, 3 terminales axónicas con neurotransmisor. Entonces, la presináptica excita a esta dispara su potencial de acción, impulso nervioso, dispara, entonces libera neurotransmisor en esta terminal, excitando a su vez a la postsináptica de ella, que ahora sería presináptica, y esto, que puede ser un músculo o una glándula, o sea, un efector, dan su respuesta. Si es glándula, se secreta; si es músculo, se contrae. Pero en la tercera terminal no se volcó el neurotransmisor y el efector ni se mosqueó, no dio respuesta. ¿Por qué? Porque en el camino de esta ramificación y de esta terminal axónica apareció una presináptica que es inhibitoria. Y entonces el neurotransmisor que está liberando
hiperpolariza esta membrana y no está respondedora. Entonces, así es como ocurre en el sistema nervioso, que cuando un estímulo activa una respuesta, por ejemplo, glandular, liberando, por ejemplo, histamina o serotonina o lo que fuera, y una contracción muscular con acetilcolina, inhibe, por ejemplo, la musculatura lisa del digestivo. Entonces, así encontramos explicaciones de por qué esto a veces son vías de varias neuronas. Esto son, no importa, esquemáticamente es entenderlo, que a veces una estimulación desata activaciones de ciertos músculos y ciertas glándulas e inhibiciones de otros. El estrés nos va a hacer, por ejemplo, activar lo somático y lo simpático, ¿no? Pero inhibir lo parasimpático, inhibir la musculatura lisa, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos al revés otro caso en donde la presináptica es excitatoria, generaría un potencial excitatorio en esta que activaría estos tres efectores, pero se interpuso que una que tiene neurotransmisor para inhibir, inhibió la respuesta de esta. Por lo tanto, esta no hace potencial y no hay ningún tipo de respuesta en estos. Así actúan las redes neuronales y las convergencias y las divergencias, ¿no? Bueno, y acá nos dice, ¿cómo hacemos para que un efecto logrado en un efector se mantenga en el tiempo, sea a un mediano o a un largo plazo? Esto se puede lograr en la sinapsis, porque dijimos que los impulsos nerviosos son todo o nada, no hay medias tintas. Entonces, o hay impulso o no hay impulso. Pero ¿cómo hacemos para sostenerlo? Una forma sería hacer un estímulo, hacer un impulso, esperar y otro estímulo. Pero eso es poco económico, sobre todo cuando la respuesta que queremos conseguir es, por ejemplo, un tono muscular sostenido, la secreción de una hormona durante varias horas. Entonces, ¿qué se hace allí? En el sistema nervioso central se usa un neurocrino que es el glutamato o ácido glutámico, que es un aminoácido. Esto tiene mucho que ver, como les conté antes, con la memoria de largo plazo, y por lo tanto las enfermedades degenerativas que afectan la memoria, como el Alzheimer. No les voy a pedir que sepan detalles de esto, pero sí que entiendan la lógica. En estas sinapsis, en el sistema nervioso central, que tienen que ver con la memoria y estas cosas, hay voy a leer luego porque hay un recordatorio de Winch acá. Bueno, en estas vías neuronales, la presináptica tiene como el neurocrino glutamato acumulado. La postsináptica responde al glutamato, por supuesto, despolarizándose, entrando calcio en este caso, tiene que ver el magnesio, no importa eso, pero sí esto, que esa entrada de calcio por vía de segundos mensajeros sostiene la respuesta durante tiempo y permite, además, hace más permisiva la liberación de glutamato nuevo que más sostiene. Entonces es como lo que decimos un circuito reverberante. Por ejemplo, imagínense que esto es muy chiquitito en una sinapsis que hay dentro de nuestro encéfalo y que varias hay con glutamato a neuronas que han sido impactadas porque, por ejemplo, yo vi cómo atropellaban a un perrito. Yo vi cómo atropellaban a un perrito, ese estímulo visual, auditivo entró, bajó por estas vías, se volcó glutamato en las neuronas que van a tener esta información y que juntas en red van a armar una imagen de ese momento, ¿sí? Que lo guardan como en una memoria que reverbera y que con más glutamato se sostiene y sigue algo de glutamato y se sostiene. Pasan los años y cuando yo activo este circuito buscando en la memoria ese evento, resulta que se activa el circuito y me
recuerda, entre comillas, activando otras neuronas, la imagen y demás. ¿Dónde se guardó? En esta red neuronal que con el glutamato siguió sosteniendo esa información. Unas, lo visual. Otras, que van a estar, por ejemplo, acá en la corteza visual, en la memoria guardada de lo visual, más abajo. Otras en el ruido. Entonces, las que guardaron el ruido también lo codificaron en forma de un arreglo espacial de neuronas activadas que con glutamato lo sostienen. Estas no son las que van a actuar en la memoria en el corto plazo. O sea, cuando yo en el momento estoy en la situación, primero pasa por un circuito neuronal de memoria de corto plazo que con los minutos o las horas se borra. Pero cuando esto pasa a estos circuitos de largo plazo y se refuerzan, por ejemplo, con lo emocional, que también descarga sobre estas presinápticas y demás, hay varios refuerzos que hacen que el glutamato reactive y sostenga esta memoria. Las personas con Alzheimer, por ejemplo, típicamente dejan de recordar lo que llamamos de corto plazo. O sea, la persona acaba de cortar el teléfono y le decimos quién te habló y dice, ay, no me acuerdo. O le decís, ¿tomaste ya tu pastilla? No sé, me parece que sí. Y la acaba de tomar y vos lo viste. Entonces, esta memoria de corto plazo, que dura poco, que se borra muy fácil y pronto, la tienen totalmente afectada. Esas neuronas no están funcionando bien, sus sinapsis, sus trofismos, y también se mueren. En cambio, uno le pregunta a una persona con Alzheimer y parecidos o semejantes, ¿vos te acordás de tu hermana tal? Sí, me acuerdo cuando cumplió los 15, cuando éramos chiquitas, en la casa que vivíamos, te cuenta del patio, del perrito, del bautismo, de los más chicos, en fin. La memoria de largo plazo la suelen sostener. Y lo que se daña son los circuitos de memoria del corto plazo. O sea que el sistema del glutamato anda mucho mejor que los otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otros casos, la enfermedad neurológica más aguda suele afectar a la memoria del corto plazo, la del largo plazo, perdón, y a veces, bueno, los traumatismos, por ejemplo, de cráneo, se afectan determinadas zonas que ya vamos a ver, hacen que ni siquiera nos recuerden a nosotros, siendo hermanos, maridos, esposas, hijos o padres. Dice Luisina, exacto, profe. Mi abuelo tiene Alzheimer y recuerda toda su vida menos los eventos recientes. Sí, y también me iré olvidando muy probablemente los últimos años, de a poco, pero porque es una enfermedad progresiva. Voy a decir también que el diagnóstico exacto de Alzheimer versus otras lleva una discriminación muy fina porque no todos son iguales y no todos degeneran de la misma forma. Pero hay variantes. Yo también tengo una familiar directa con Alzheimer y es el Alzheimer bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante generoso con la coordinación motora, o sea, maneja muy bien la coordinación motora, no está perdiendo demasiado ese control, no pierde demasiado el control de esfínteres, digamos, no se hace encima mucho. Con los años ya tendría que haber evolucionado algo peor y se sostiene bastante bien, o sea, no todos son iguales, pero son de la familia, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a volver aquí a terminar esta parte. En las terminaciones sinápticas o en la transmisión sináptica hay problemas dentro del sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central, cuando afecta la parte motora de la sustancia negra, ya vamos a ver dónde está eso, genera movimientos agraciados y repetitivos, rítmicos, repetitivos y bastante agraciados, gráciles se dice, porque son como suaves, acompasados, de las extremidades del cuerpo, los acrons, ¿no?
la cabeza, las manos y si se levantan los pies del suelo, los pies, como el Parkinson. La epilepsia son estos circuitos neuronales motores, o por lo menos están involucrados los circuitos motores que descargan en distintas zonas del cerebro potenciales de acción con el umbral demasiado bajo y descargan demasiado seguido, haciendo lo que se llaman descargas epilépticas, o sea, potenciales excitatorios que a las postsinápticas excitatorios y que generan contracciones, secreciones, salivaciones, sin control prácticamente, unas atrás de la otra después de los periodos refractarios, y esas son las crisis epilépticas. Luego veremos esquizofrenia y depresión, y ahora paso a sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, una de las enfermedades terribles que hay es la miastenia gravis, en donde van perdiendo, astenia es debilidad. Entonces la miastenia es una debilidad muscular progresiva, cada vez más grave, que hay en los músculos, porque dejan de responder a la acetilcolina y se va perdiendo cada vez más, y entonces estos nervios periféricos pierden pierden, digamos, la posibilidad de volcar acetilcolina y que sus terminales mielinizadas la lleven a tiempo. Entonces, esa pérdida de mielina que van perdiendo los nervios hace que se conduzca mal la señal a los músculos y entonces van perdiendo también trofismo, no solamente capacidad de contracción, sino que se van achicando, hipotrofiando, y una característica general, además de atacar todo lo que es músculo esquelético, es que atacan los músculos que mueven al ojo, entonces la persona puede ver doble por ponerse viscos, digamos, y progresa lamentablemente también a la deglución, que estaba bajo el control del músculo esquelético, y a la masticación, o sea, a la alimentación en definitiva. Bien, ahora paso, una vez dado esto que es todo lo general, capítulos 8 y 9, paso al capítulo 10. Vamos a decir algo de la sensorialidad. Ay, ¿por qué me...? No, tendría que ir al 9, ¿no? Acá. Perdón, voy a pasar al 9. Sistema nervioso central. Bien. Esto es una progresión evolutiva del sistema nervioso, que es solamente una red de neuronas, cuando el animal es radial, no tiene ni izquierda ni derecha, entonces la simetría es radial y sus neuronas son una red. Después aparecen gusanos planos en donde ya se organiza la red, que además de la red tiene como dos cordones y aparece lo que es izquierdo-derecho. Entonces ya aparece algo bilateral. Ganglios que se amontonan anterior, o sea, cuerpos neuronales que se amontonan anterior, prefigurando un cerebrito, que va a tratar de integrar y coordinar las respuestas hacia el resto de estos cordones, y estos cordones tienen como unos ganglios que son segmentarios. Cuando nosotros somos un embrión, somos segmentarios, y vamos formando estos ganglios segmentarios y la red neuronal. Pero esto también prefigura el anterior del cuerpo, con lo que sería el cerebro, futuro encéfalo, el control, digamos, sobre la boca, y las piezas bucales, y la faringe, y todo lo que va a ser luego esto, y laringe y demás, y el resto del cordón que todavía es ventral. Pero después en los vertebrados, todo este cordón ventral pasa a ser único y dorsal. Y
en los peces se ve ya así y se van empezando a no ver más también esos segmentos porque las neuronas van, vienen, se mezclan, se mueven en el desarrollo y ya no se ve tan segmentario. En un ave que vuela y que necesita coordinaciones para armar nidos, bailar en los repertorios de cortejo, armar nidos complejos, migrar, cazar, todo eso, ustedes ven cómo se desarrolla mucho más lo que es el cerebelo, de la coordinación motriz y la coordinación con lo que se ve, con lo que se oye y los movimientos, el vuelo y todo esto, y se empieza a desarrollar el telencéfalo, el encéfalo anterior que da el cerebro. Y finalmente nosotros prácticamente el tronco encefálico queda chiquito como un tallito, un gran cerebelo posterior y un enorme cerebro tapando casi todo el resto. O sea, en nosotros el gran desarrollo del telencéfalo es lo más importante. Embriológicamente, más o menos en el día 20 de desarrollo, que tenemos el embrión con 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, desde la más superficial o arriba, el ectodermo, se diferencia la placa neural. La placa neural se hunde al medio y va a dar lo que sería el surco neural y los pliegues neurales. Y estos pliegues, hacia el día 23 y 24, completan su cierre hacia arriba, se fusionan arriba, ¿sí? Y se cierran a todo lo largo del embrión, solo le falta cerrarse atrás y bien adelante, en lo que son el neuroporo posterior y el neuroporo anterior. Este es el tubo neural, que son las primeras células que van a seguir con mitosis, mitosis, mitosis para generar un tubo gordo que va a ser todo nuestro sistema nervioso y se van a convertir en neuronas y glía. Anterior, va volando el desarrollo, va mucho más acelerado que atrás. Ese tubo neural queda como médula espinal, más chico, aunque engrosándose, y se engrosa más hacia anterior, haciendo las 3 primeras vesículas del encéfalo: pro, mesen y romboencéfalo. Después, cada una de estas 3 vesículas se va a subdividir, no, la anterior y la posterior se van a subdividir. Entonces nos van a quedar el prosencéfalo dividido en prosencéfalo secundario, o lo que llamamos nosotros telencéfalo, que va a dar el cerebro, los 2 hemisferios cerebrales y el cerebro, pero también da el diencéfalo, que es donde está el hipotálamo, la hipófisis, muy importante. Luego, el del medio, el mesencéfalo, queda sin dividir, y el romboencéfalo se vuelve a dividir en 2, metencéfalo, el puente de Barolio, y el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Entonces, el sistema nervioso comienza con un tubo neural que se engrosa, permanece engrosándose así como médula espinal, pero anterior se engrosa más, se dilata en 3 vesículas, y después la anterior y la posterior se dividen quedando 5. Acá tienen, si les sirve, y si no, no lo miren acá, si lo recuerdan, el telencéfalo o cerebro anterior secundario da los hemisferios del cerebro. El diencéfalo da por arriba los tálamos y por debajo el hipotálamo con neurohipófisis. El mesencéfalo queda sin dividir y tiene que ver con la coordinación de los tubérculos cuadrigéminos, o sea, la primera coordinación de lo que se ve y se oye. El metencéfalo hay que de nuevo dividirlo en qué pasa acá y qué pasa atrás. Acá, ¿qué pasa? Acá pasa que se desarrolla el puente de Barolio y hacia atrás de él el cerebelo. Y el mielencéfalo, el último, que sería el bulbo raquídeo o médula oblongada, da entonces, como dijimos, el bulbo raquídeo.
Acá yo le agregué algo que son qué cavidades quedan adentro. Adentro de los dos hemisferios cerebrales quedan dos cavidades que van a ser los ventrículos laterales o también llamados primer y segundo ventrículo. A nivel del diencéfalo, o sea, el que tenía por arriba los tálamos, por abajo el hipotálamo, queda el tercer ventrículo, una cavidad muy importante. En el mesencéfalo queda un acueductito al medio, igual que en el mielencéfalo no se ve casi una cavidad, pero acá, justo cuando pasamos del puente de Barolio al bulbo, ahí está el cuarto ventrículo, que también es importante. Ya vamos a ver por qué. Y un canalcito que nos queda al medio de la médula ya formada, que es el canal del epéndimo. Así se nos ve cuando hemos transitado estos 20 y pico de días, cuando tenemos estos días, acá, quinta semana, que estamos desarrollando de 3 vesículas a 5, y en la séptima tenemos que esta anterior se ha dividido, se está dividiendo en los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Acá tenemos justo el diencéfalo, acá tenemos el mesencéfalo, que es donde pega la curvita, y acá el primordio del corazón, que se está desarrollando muy rápido, porque a la sexta semana ya incluso empieza a hacer unos latidos espasmódicos, pero los hace. Acá es donde yo les decía que tenemos las 3 vesículas, pero que se sostiene, que se dobla en el mesencéfalo. Acá están de nuevo las vesículas, según como las muestra Silverton, y cómo empiezan a desarrollar las células de la cresta, el sistema nervioso periférico, con los nervios craneales, ¿sí? Y cómo se empieza a desarrollar pronto acá el cerebelo, ¿sí? Y acá, bueno, todo esto que va a tapar, que son los hemisferios cerebrales. No nos dejan ver el diencéfalo rojito que está ahí abajo. Bueno, y acá vemos cómo en el feto prácticamente ya a término para nacer, todavía tiene los ojos muy grandes, proporcionalmente, todavía falta madurar y crecer toda la masa encefálica, pero bueno, ya están todas las estructuras, solo falta madurar. Ya tenemos, por supuesto, determinado lo que es anterior, posterior, o rostral caudal, dorsal, dorsal posterior, ventral, etc. Y esto es para que recordemos cuál es la diferencia que hay cuando decimos sustancia gris y sustancia blanca, porque van a cambiar su disposición entre la médula y el encéfalo. Cuando uno habla de sustancia gris es porque a la vista se la ve algo más oscura que la blanca cuando uno diseca tejido nervioso. En la sustancia gris se ve un poquito más oscura porque hay más núcleos, porque hay más cuerpos celulares o somas, porque también hay muchos axones sin mielina que se ven más oscuros. En la sustancia blanca, obviamente que hay cuerpos celulares, pero en proporción son muy pocos. La sustancia blanca tiene muchos más axones y muchos más axones con mielina que axones desnudos. Entonces, lo blanco es porque hay más mielina y porque hay menos cuerpos celulares, aunque los haya. Entonces, uno podría decir que en cierta forma preponderan más procesos de integrar, reverberar en circuitos, elaborar respuestas en la sustancia gris y conducir de un lugar al otro por la sustancia blanca. Esto no significa que no haya núcleos de neuronas elaborando respuestas en la sustancia blanca, pero obviamente es menos común. La materia gris, como dice acá, tiene más cuerpos o somas, más dendritas, más axones no mielinizados. La materia blanca tiene menos cuerpos y más mielina. Bien.
¿Qué papel cumplen acá el hueso, continentes óseos y los conectivos para ayudar a la función nerviosa? Básicamente, bueno, sabemos que es de protección, etc. Pero un punto importante son las meninges. Las membranas meningias o meninges, que son 3. Dura madre, aracnoides y pía madre, que ya las deben haber visto en anatomía, pero que vamos a mostrarlo acá un poquito rápido. Acá está el sistema nervioso central rodeado de las meninges. Esto no ocurre en el periférico, sí en el central, y vamos a verlo en 2 lados o lugares diferentes. Sobre el cráneo, en este cuadradito ampliado, y luego sobre 1 o 2 vértebras en la médula espinal. Primero, visto en el cráneo, esto sería el tejido óseo del cráneo, ya osificado, y esto que está acá clarito sería el tejido nervioso del encéfalo. Pero el encéfalo con el hueso no se dan así nomás. Contra el hueso hay un conectivo bien fibroso, casi que digamos parece un tendón, una lámina de un tendón, porque es muy parecido de duro al hueso, pero es más blando. Y es la duramadre. La duramadre se desarrolla como un conectivo tan a la vez que se desarrolla el hueso, que se pegan y prácticamente no es posible despegar uno del otro. Cuando uno quiere despegar una parte de hueso, tiene que tallar con un filo y sacar la duramadre para despegar prácticamente el hueso. A continuación, ese conectivo deriva en otro que sería una laminita elástica que se conecta a través de trabéculas muy delicadas con la otra meninge más interna, que es la pía madre. La pía madre es un conectivito muy delicado que protege o termina, digamos, el tejido nervioso. O sea que cualquier neurona glía acá adentro toma contacto a lo sumo con la pía madre, que es la más delicada. Y la pía madre, entonces, entre la pía madre y la dura madre está la aracnoides. La aracnoides es esta membrana delicada que se conecta con la pía madre a través de esta red de trabéculas aracnoideas. Se llama aracnoides porque parece una tela de araña o de arácnido. Y lo que está entre las trabéculas aracnoideas es líquido. Es líquido justamente que proviene del tejido nervioso. Es como si fuera una especie de exudado, ¿sí? Como acá no hay linfático, digamos, sería una especie de líquido intersticial que sale hacia el aracnoides desde el tejido nervioso. En el aracnoides, o la aracnoides, como les guste, hay venas. Y las venas se van reuniendo en venas mayores hasta que desaguan en un seno venoso que está justo debajo de la línea medial, donde se unen los huesos parietales, por ejemplo, que se llama el seno venoso mayor. Y entonces, las vellosidades aracnoideas, que son estas saliencias del aracnoide que perforan la dura madre en algunos puntos, sacan este líquido o exceso de este líquido y lo vierten a la circulación venosa. O sea que el exceso de líquido de nuestro encéfalo termina siendo, permitiéndole salir hacia la circulación venosa, porque esta es la que va a salir de la cabeza y va a irse al corazón. ¿Estamos? Y de ahí al pulmón. Estas entonces, vellosidades aracnoideas, líquido aracnoideo o espacio subaracnoideo con líquido, trabéculas aracnoideas y salida, que también se dice reabsorción, porque la sangre arterial llenó de líquido al tejido nervioso, hizo su perfusión.
Pero acá, ¿quién lo saca hacia las venas? El líquido subaracnoideo lo saca hacia las venas. No hay linfático acá. Bien, entonces, como ven en este gráfico, a ver si está bueno más grande acá. No. Bueno, como ven en este gráfico, entonces, las arterias perfunden el líquido se vuelve a ir por la aracnoides hacia las venas y todas terminan desaguando de alguna manera en senos venosos como el grandote mayor que tenemos aquí arriba. Mientras, ¿qué pasa en la médula? Está rodeada por las vértebras. Ojo que esta es una vista dorsal, o sea que yo estoy viendo las apófisis transversas, la espinosa, o sea, estoy mirando desde la espalda. Si saco pedazos del cuerpo vertebral, llego a ver la médula. La médula sería esta, con su sustancia gris en forma de mariposa por dentro, la sustancia blanca por fuera de la gris, y veo la pía madre que la está cubriendo a ese tejido nervioso. Acá lo han puesto, ven, como una capita aparte. La pía madre está rodeando inseparable, la rodea prácticamente inseparable al tejido nervioso y luego viene esta capita que sería el aracnoides, ¿sí? Con su espacio subaracnoideo, y donde termina en la dura madre. Y la dura madre esta ha sido despegada directamente de su contacto con el hueso. Solamente se van a despegar la dura madre del resto del hueso, en parte acá en los agujeros vertebrales. Otra cosa para decir de aquí, ¿se acuerdan que cuando hicimos toda la constitución morfofuncional del sistema nervioso, hablábamos de las raíces de los nervios espinales y decíamos, hay una raíz dorsal y una raíz ventral? Bueno, acá estamos mirando desde atrás. Quiere decir que estas son las raíces dorsales y estas son las raíces ventrales de cada nervio espinal o raquídeo. Un par de nervios espinales entran en su segmento a la médula y entran. Si traen información sensorial, esas neuronas entran con sus dendritas hasta acá. Acá está el cuerpo de la célula sensorial en el ganglio de la raíz posterior. Su axón sale y entra por posterior a la médula. Buscarán anterior una célula motora de esta vía final común. Esta tendrá su soma allí y saldrá su axón por la vía posterior hasta una de dos. El efector directamente, si es somático, o si es visceral, tenía que ir a ganglios fuera, ventrales del simpático o parasimpático en el órgano. ¿Se acuerdan de eso? Es más, acá lo tienen, porque acá se ve cómo la aracnoides y demás están cubriendo la raíz del nervio, y si ustedes ven el nervio espinal en la parte anterior, ¿qué me han hecho? El ganglio del autónomo, el ganglio del simpático, ¿sí? Bueno, acá se ven entonces las meninges a nivel médula y también las raíces posteriores y anteriores de los nervios raquídeos con la cadena ganglionar del autónomo que está anterior. Bien, y esto sí es muy importante para nosotros los laboratoristas, los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque este es el esquema general de Silverton. Vamos a ir por partes. Silverton nos dice, primero, recordemos que si miro el encéfalo de atrás y marco cuáles son los espacios o ventrículos, tengo dos ventrículos laterales que están
en el medio y hacia los costados de los hemisferios cerebrales. El 1 y el 2 serían. Luego tengo el tercer ventrículo amplio. Luego tengo el acueducto entre el mesencéfalo y entre el puente y el bulbo, el cuarto ventrículo, que son los importantes. Si lo miro de costado, de nuevo veo ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto y cuarto ventrículo. ¿Y por qué nos importa esto? Porque toda esta cavidad está llena de líquido cefalorraquídeo, que además se conecta con el líquido cefalorraquídeo que está dentro de la médula, circulando en el epéndimo. Ahora sí, voy a esta. Ay, qué molestos, por Dios. Aquí vemos un corte medial y sagital por todo el encéfalo y parte de la médula, que le han cortado y termina aquí. ¿Qué observamos acá? Observamos que esto es el diencéfalo. Acá tienen la hipófisis, acá tienen el hipotálamo, el tercer ventrículo y el techo de ese tercer ventrículo, que serían tálamo y donde está la epífisis, ¿sí? El epitálamo. Bueno, esta es la cavidad, que está acá anaranjada. Esto es el acueducto y acá está el cuarto ventrículo, otra anaranjada. Acá, en estos ventrículos laterales que no se ven, el tercero y el cuarto, se genera el líquido cefalorraquídeo. Se genera en esta estructura ahí que han hecho como un sandwichito entre rosa y rojo, que se llaman plexos coroideos, que no es más que un acercamiento de muchos capilares en esa zona, ¿sí? ¿Qué me decían? Bueno, no es más Maja, un acercamiento de muchos capilares a prácticamente el epitelio ependimario que recubre el ventrículo. Entonces, ¿qué hacen estos capilares? Parecido a los capilares glomerulares, filtran. Pero como acá está la barrera hematoencefálica, no filtran cualquier cosa, filtran agua, iones, glucosa, iones y nada más. Generando un líquido que entonces tiene agua, iones, vitaminas, nutrientes simples como la glucosa, aminoácidos y basta. Eso es el líquido cefalorraquídeo. Llena la cavidad. Maja, no te había hablado. Sí, diga, Coti. No, Fede. Maja. No, Sí. quería hablarle a los chicos del líquido cefalorraquídeo en el laboratorio, ahora que estamos Dale. justo en el momento. Dale. Para que después sigamos avanzando en limpio, si no después yo también me olvido. Todos sabemos que en el laboratorio nos puede llegar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Principalmente, generalmente el tipo de paciente es pediátrico, generalmente, ¿sí? También pueden llegar de adultos, pero es muy común en los niños, sobre todo, por ejemplo, en las meningitis, en la encefalitis, etc. El volumen de las muestras, saben que es escaso y es de apenas unos mililitros, porque no puedo tomar mucho volumen de ese líquido, sino la presión interna que hay dentro de ese espacio puede colapsar y puede provocar la muerte, ¿verdad? Por lo cual, generalmente nos van a traer apenas 2, 3 mililitros, 5 con suerte. Primero también porque acceder, si el médico no está muy canchero, es muy difícil y puede además venir líquido intersticial, sangre, mezclado con ese líquido. Como me dijo Maja recién, aprovechando la barrera hematoencefálica, dentro del líquido solamente encontraría agua, iones, glucosa, no debería encontrar otra cosa, ni siquiera células, ¿verdad? Por lo cual me hace pensar, si encuentro eritrocitos en ese líquido, ¿corresponden normalmente a ese líquido o corresponde a una punción traumática?
Escribo o Corresponden hablo. a una Escribo o hablo. función Traumática. Soy Posiblemente sea a una función traumática. Si ese eritrocito yo lo veo en la cámara de Neubauer y está fresco, posiblemente es una función traumática, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que aparezca un eritrocito que esté crenado, viejo, roto. ¿Será de una punción traumática o será de algo patológico del líquido? patológico. Exactamente. Quiere decir que ese eritrocito, representando todos los que pueden haber, hace tiempo que está en ese líquido, no debería estar ahí, por supuesto, y nos aparece en ese líquido viejo, roto, crenado, porque, bueno, los medios isotónicos y fotónicos, todo lo que ustedes ya saben, que no lo voy a repetir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Seguramente lo hemos visto en análisis clínico, pero también para que vayamos relacionando lo patológico, no lo patológico y lo que nosotros posiblemente veamos en el laboratorio. Ahora, también sepamos que si es una cavidad y un líquido estéril que ni siquiera tiene presentes células propias del organismo, obviamente que tampoco debería encontrar nunca jamás una bacteria, ¿verdad? Si yo encontrase una bacteria, me estoy refiriendo a que hay una invasión de ese espacio y por consecuente de ese líquido. Ahora también, nosotros no somos quienes tomamos esa muestra, a nosotros nos la llega. Si me aparecen bacterias en ese líquido, yo tengo que poder saber o poder preguntarle al médico si fue tomada en condiciones de esterilidad y esa bacteria es propia de la enfermedad causante, o si es contaminación porque el médico no hizo un campo aséptico correcto, porque no es simplemente pasar alcohol y punzo, es alcohol, iodopovidona, de vuelta alcohol, una jeringa para pinchar, una aguja, perdón, otra aguja nueva y estéril para poner el líquido en los tubos, ¿sí? Entonces son muchos los cuidados que hay que tener tanto desde la preanalítica, que es todo lo físico, ¿sí? El color, el aspecto, lo que se ve macroscópicamente, lo que se ve microscópicamente, y también los cuidados químicos. Puedo medir la glucosa, como dije recién, puedo hacer un ionograma de ese líquido, también lo puedo hacer, y no debería encontrar otra cosa extraña, además de su color normal, ¿sí? Que es transparente, y ya si lo veo rojo, ya ahí ya sé que está pasando algo raro, u otra anomalía. Pero nada, quedarnos con eso de que es algo que corremos en desventaja, que nosotros no somos quienes toma esa muestra, ¿sí? La toma un tercero y nos la trae a nosotros. Y también sepamos que todo líquido cefalorraquídeo que llega al laboratorio se transforma en la prioridad 1 de trabajo, ¿sí? Salvo que esté en la guardia, ¿no es cierto? En la guardia no va a venir un líquido cefalorraquídeo porque no es un análisis de urgencia. Muy bueno. Pero en mi rutina diaria llega un líquido cefalorraquídeo, se convierte en prioridad. Las 200 muestras de internado quedan de lado, el líquido cefalorraquídeo se analiza en ese momento preciso. Porque puede coagular, porque esas bacterias pueden proliferar, porque puede haber descomposición del líquido propiamente, ¿sí? Son muchos factores que jugamos en contra. Entonces eso se transforma en la prioridad 1 del trabajo del día. Como les dije recién, se puede hacer el conteo en cámara de Neubauer, no debería encontrar células normalmente, ¿sí? Sí, Maribel. Por ejemplo, si nosotros lo dejamos, no lo hacemos en el momento del análisis de ese líquido y proliferan bacterias y demás, ¿nos podrían alterar realmente el estado de la muestra, sí, digamos? Salir totalmente. Muy elevados, así, digamos. Primero, que si hay bacterias frescas vivas, me van a consumir la glucosa propia del líquido, ¿sí? Y si yo informo que ese líquido tiene una glucosa por debajo de lo normal, y yo qué sé si fueron las bacterias o fue que esa barrera hematoencefálica está funcionando mal. Lo digo así medio en criollo, ¿no es cierto? Hay muchos variables, por eso digo que se transforma en la prioridad 1. No es rutinario que venga un líquido cefalorraquídeo, no es que todos los días voy a tener un líquido cefalorraquídeo, pero hay. ¿Sí? No sé qué. No, eso creo que es lo suficiente. Bueno, y claro, saber primero entonces. Sí. No, digo, agrego que seguro que te inspira porque
Es espectacular lo que hace Fede cuando nos completa con esta información, porque realmente es lo que necesitamos. Entender por qué les damos estas cosas, por qué me hablan de algo que nunca voy a abrir yo un encéfalo, nunca voy a abrir un cráneo. Sí, lo vamos a estar mirando por la muestra. O sea, nosotros con la muestra vamos a estar deduciendo lo que pasa adentro de la articulación, adentro del encéfalo, adentro del hígado. Nuestra forma de espiar al organismo es la muestra en el laboratorio. Y voy a esto. Acabamos de ver las meninges. ¿Por qué les doy meninges y no los saqué? Porque yo hoy tenía que recortar contenidos. ¿Por qué no corto meninges? Porque van a tener mucha gente con meningitis internada. La meningitis es la inflamación de las meninges. ¿Por qué se inflaman las meninges? Por ejemplo, por un traumatismo. Se estroló con la moto, se dio con la cabeza, tiene un hematoma así, tiene inflamadas las meninges y además rompió vasos. O sea, hay sangre en el tejido nervioso. Le pasó a Maradona en estos días. Lo han operado por un ACV hemorrágico, o sea, salida de sangre al tejido nervioso. Las neuronas se mueren sin oxígeno, cuando se les acaba la glucosa, mueren en el hematoma. Entonces, a veces se sostienen con vida, pero prácticamente si no recupera rápido, digamos, esa circulación, morirán. Y se pierden las funciones asociadas a esa zona. Segunda forma de generar una meningitis, que es la más común, la infecciosa, meningococo. Bacterias que puedan entrar, pasar la barrera hematoencefálica, anidar fuera, en esa sangre venosa, en esa aracnoides, en la pía madre, hacer nido, inflamar y generar todo un estado de sepsis y bacterias circulantes que es peligrosísimo porque se puede perder la vida, porque genera fiebre, porque genera toxinas, que el sistema no está bien, la glía inmediatamente está actuando como sistema inmune, los macrófagos de los astrocitos están actuando, todo eso que vimos, pero resulta insuficiente ante eso. Por eso también lo que él les dice, presten atención, si yo guardo la muestra y lo que yo tenía que detectar era una sepsis, una meningitis, me van a pedir que tipifique el bichito. Si hago bacterio, me van a pedir que tipifique, que cultive rápidamente y diga, es una meningitis a tal o cual bacteria. Y de eso pende la vida de muchos niños y de muchos adultos, a veces, del procesamiento de esa muestra. Por eso, no puedo recortar líquido cefalorraquídeo, su estado normal y lo anormal. Lo que le dice Fede es, puede haber un glóbulo rojo viejo, pero si repite la cuestión de aparecerme glóbulos rojos, puede haber un ACV. Repito que no es tema nuestro de esta materia, la fisiopatología, pero sí alguna de las bases de la fisiopatología nos refuerza el conocimiento de lo normal, como también se los ha repetido Federico. Entonces pongo acá en el chat el ACV, accidente cerebrovascular. Significa cualquier rotura o obliteración, o sea, oclusión o bloqueo de cualquier rama circulatoria dentro del tejido del encéfalo, aunque se hace extensivo desde el cerebro a todo el encéfalo, por eso se le dice accidente cerebrovascular y no encéfalovascular. Pero hay de dos tipos básicos, obviamente, que se puede seguir clasificando. El ACV hemorrágico, que si yo les pregunto en el parcial con qué cosas que hemos visto relaciona usted el ACV hemorrágico, con la hemorragia, obvio. ¿Con qué tema que hemos visto? La hemostasia. La persona debilita las paredes arteriales, que son los vasos a presión, fundamentalmente esos, y algún problema que ya superó la hemostasia que pueden hacer las plaquetas, ¿no?
se produce la rotura y la hemorragia. Pueden ser pequeños vasitos, los tenemos todos, se reparan, pero cuando ya implican vasos mayores, ya nos vamos a enterar. Perdemos la memoria a veces empezamos a descoordinar, y cuando el ACV hemorrágico es grave, ¿qué es lo que sucede? Se pueden alterar zonas motoras o de coordinación, entonces la persona no puede mover una parte de la cara o no puede mover nada en la cara, no puede hablar, no puede sonreír, no puede articular bien las palabras habladas, no se puede sostener en una sola pierna haciendo el 4, y todas las pruebas que se hacen inmediatamente que ustedes crean que una persona puede tener un ACV, ¿sí? El sonreír, el hablar, el contestarnos algo básico de su cumpleaños y estas cosas, o sea, hablar, poner a prueba la memoria básica, y también la coordinación motriz, si se puede sostener de pie y si se puede sostener fundamentalmente en una sola pierna. El ACV hemorrágico, ya dije cómo es. El otro es el isquémico, que también lo hemos visto, pero es la segunda parte de cardiovascular. La isquemia es, se cierra o se bloquea o se obstruye por embolia, por ejemplo, un vaso en el cerebro, y entonces se produce la isquemia, la falta de oxígeno y nutrientes en toda la zona que nutría esa arteria. Por supuesto que hay chiquititos y hay graves. Los ACV isquémicos no, en la imagen no van a ver, en la tomografía, en la TAC, en el RMN, no van a ver la mancha del hematoma porque justamente no hubo salida de sangre. Por el contrario, no llega la sangre. Pero esto lo tienen que relacionar ¿con qué? Con hemostasia. ¿Pero por dónde? No porque se haya escapado la sangre del lecho vascular, sino porque muy probablemente la oclusión haya venido por un trombo que hizo embolia. Tapó la arteria y se hizo la isquemia en todo lo que regaba esa arteria. Y de nuevo la persona, de acuerdo a la zona donde sea, pierde parte de la memoria, la conciencia, o no ve de un lado, o no oye, y por supuesto que si es grave en el tronco cerebral, puede morir, ¿no? Maja, quería agregarle una última cosa a los chicos con lo que estás diciendo vos. Sí. Bueno, con respecto a lo del líquido, siempre el primer análisis que se hace, como dijo Maja recién, es el bacteriológico. Porque también podemos correr nosotros en el peligro de que nuestra propia manipulación del líquido, poder contaminarlo, ¿sí? Y ya ese error es nuestro, no de quien tomó la muestra o de las condiciones en que fue tomado. Entonces, primero se hace un bacteriológico, se hará una siembra y recién ahí se hace todo el análisis físico-químico. Por lo general, debería venir, digo debería porque no siempre es la realidad, venir las 3 muestras de líquido cefalorraquídeo. La primera, para ver los parámetros físicos y si se lo vamos a observar en cámara. La segunda, que ya es mayor esterilidad para el bacteriológico, y una tercera para hacer los análisis químicos, que no importa si en ese momento está contaminado o no. Pero a veces puede ocurrir que el volumen es pequeño, la punción fue traumática y dificultosa, y bueno, nos vendrá un solo Eppendorf chiquito o un solo frasquito de Eppendorf con los mililitros que hayan podido sacar y haremos. Y con lo que decía Maja de las enfermedades del cerebro, por ejemplo, la meningitis, los ACV, la encefalitis, que ya es un poco también más grave porque involucra cerebro, cerebelo, bulbo. Yo, por ejemplo, les voy a contar algo muy privado. Cuando tenía 4 años, yo tuve una encefalitis post-varicela, que es algo común que 1 de cada 1000 casos de la varicela agarra una encefalitis, y es tal cual, tenés tan afectado el CPU, digamos, que efectivamente perdí la memoria, perdí el habla, perdí el caminar, perdí el reflejo de deglutir, tenía fotofobia, o sea que la luz, por más tenue que sea, me quemaba los ojos, perdí el centro de estabilidad y de equilibrio, estar en decúbito dorsal, y para mí la habitación giraba como si fuese una rueda y yo adentro, y la verdad que estaba en el medio de la cama sin hacer. Y todo eso sí son
son condicionamientos que tiene esta enfermedad, que por supuesto, de acuerdo al tratamiento y la gravedad, pueden quedar secuelas como no. Yo, por ejemplo, fui un milagro médico porque a la semana estaba como si no hubiese tenido nada, pero sí conozco casos de, Bueno, como eso repito, que no quedaron secuelas no estamos seguros, ¿eh? Por lo menos física no queda. Pero sí puede haber, viste, problemas motrices en el habla, bueno, en la visión también, en el equilibrio, etc. Lo traigo porque es una de las cosas como más graves que podríamos ver en el laboratorio más allá de lo rutinario. Listo, Sarach. Bueno, esta cátedra, Por así eso no, se me cerraban las fontanelas. Mi mamá decía, ay, esta chica que no se me va a sentar nunca, no se me va a parar nunca. Así que esta cátedra, imagínense, con estas dos cabezas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Bueno, termino esto, así cerramos esta parte. Bueno, yo cuando mencionaba esto de ver lo de los glóbulos rojos, era por eso, porque si usted en la muestra ven glóbulos rojos, lo informan. Después el médico dirá, ah, no, capaz que yo ensucié mucho la muestra, o dirá, che, voy a tener que repetir, o buscar con imágenes, pedir la imagen y otras pruebas para ver que no haya una hemorragia, o sea, una ACV, ahí en encéfalo, justamente, porque no debe haber glóbulos blancos ni rojos. El líquido cefalorraquídeo no tiene que tener básicamente células, entonces no puede haber nada de eso. Bueno, les decía, plexos coroideos son estas zonas donde se filtra plasma, pero ya no es plasma, en el sentido que ya no tiene un montón de cosas que tiene el plasma, es agua, iones y algunos escasos pequeñísimos nutrientes, y que circula, vean, se forma en tercer y cuarto ventrículo, circula por el epéndimo, por todo el interior de la médula, pero también circula desde aquí, circula por este agujerito, perforación, sale por fuera el espacio subdural de la meninge, ¿sí? Aracnoides, y circula entonces también por fuera, como si fuera un colchoncito también por fuera, y se reabsorbe luego hacia la sangre en estas vellosidades aracnoideas que lo vuelven a echar, digamos, a las venas, ¿sí? Al seno venoso que vimos recién. Entonces hay una constante circulación, renovaciones, se perfundió de líquido y sale el líquido hacia lo venoso, ¿sí? Y de ahí nosotros tomamos la muestra, toman la muestra de este espacio subdural con una aguja entrando justo. Ese espacio subdural es donde sacan el líquido cefalorraquídeo de muestra, pero también donde ponen las anestesias peridurales o subdurales, por ejemplo, para el parto a la altura lumbar. Acá está ampliado como esa vellosidad, bueno, vuelca el exceso de este líquido que viene circulando hacia las venas, el exceso del líquido cefalorraquídeo del espacio subdural o aracnoideo hacia las venas. Bueno, esto es el detalle de lo que ya vimos, que es la barrera hematoencefálica, que es cubrir a todos los capilares con una segunda capa que son estas pedicelos, estas prolongaciones de los astrocitos que cubren a manera de tapiz por fuera a las células endoteliales, a los capilares, y secretan un neurócrino, escuchen esta, secretan un neurócrino que obliga a las células a hacer uniones oclusivas. Entonces, esas uniones oclusivas que el endotelio no deja pasar casi nada que no sea agua iones, con este tapiz por fuera, generan la barrera hematoencefálica, ¿no? Controlando que casi ninguna cosa extraña pueda llegar a las neuronas, que estarían justamente acá,
en estos espacios, por supuesto, entre capilares, glía y... Sí, cómo no. Estábamos en la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el líquido cefalorraquídeo no es cualquier líquido, tiene una composición muy cuidada, pero también tiene muy cuidada la composición del líquido intersticial del cerebro, o sea, el líquido que está acá, entre neuronas, glía, entre los capilares, porque ese líquido es del cual dependen la nutrición y el funcionamiento adecuado eléctrico de las neuronas. ¿Cómo se cuida la composición? Con la barrera hematoencefálica. Cada vaso que esté dentro de nuestro encéfalo tiene barrera hematoencefálica, que es, la sangre está dentro de los vasos, el endotelio hace uniones oclusivas, estrechas, cerradas, que no dejan que entre las células se cuelen sustancias, que no sea permitido el paso. Y además, por fuera, los capilares son rodeados por glía, los astrocitos estos, que hacen prolongaciones y tapizan por fuera todo el capilar o el vaso. Y esto lo constituye lo que se llama la barrera hemato de sangre encefálica, no permitiendo que cualquier sustancia de la sangre pase por la barrera hacia el tejido nervioso. Solamente se permite el paso de agua, iones, glucosa y algún que otro aminoácido que se necesita, como el glutamato, el triptofano, y nada más, ¿sí? Y los gases difunden siempre, obvio. Si les preguntáramos si el oxígeno difunde de la sangre al tejido nervioso, ¿qué tienen que decir? Que sí, si no se nos mueren las neuronas. Y el CO2 va a difundir al revés, ¿sí? De las neuronas y glía activas, con su metabolismo activo, y se lo va a llevar, como siempre vimos, en parte disuelto en el plasma, en parte en el buffer bicarbonato con la anhidrasa carbónica, con intercambio, bueno, todo eso que ya vimos, y ya está. Bueno, acá tienen los requerimientos metabólicos de las neuronas y glía. Fundamentalmente las neuronas son las grandes demandantes del oxígeno que pasa la barrera. 15% de toda la sangre que bombea el corazón sube por las carótidas al cerebro, y de eso la glucosa de todo el circulante de la glucemia, la mitad lo consume el cerebro. Ni hablar cuando estudiamos mucho, nos concentramos mucho, que ahí hasta se puede llegar a bajar mucho de peso también por el consumo de glucosa. Bueno, y la hipoglucemia es grave para el cerebro. ¿Por qué? Porque no tiene cómo echar mano el cerebro a una reserva de glucógeno. Por ejemplo, tendría que esperar a que el hígado con el glucagón y los cortisol y todo, le dé a la sangre glucosa. Por lo tanto, una hipoglucemia fuerte, más o menos de golpe, quita a las neuronas de su ATP y básicamente colapsa el sistema, llevando primero dolor de cabeza, confusión, mareos y luego inconsciencia y luego muerte, por supuesto, si continúa. Bien. Ahora entonces, lo que hemos visto hasta ahora ha sido básicamente lo importante de la constitución encefálica. Hacemos 10 minutos de recreo, volvemos entonces para continuar con lo más importante de médula y lo que nos falta. Unos 10 minutitos.